Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo donde vamos a estudiar otro de los sensores más utilizados en electrónica, especialmente en electrónica asociada al diseño de componentes electrónicos, como son los termistores. Los termistores son unos sensores de temperatura basados en diferentes óxidos de semiconductor que presentan la capacidad de poder medir temperatura, especialmente temperaturas ambientes, aunque presentan una fuerte respuesta no lineal. Hay dos tipos de termistores diferentes. Por un lado tenemos las NTC, que son sensores de temperatura con un coeficiente de temperatura negativo, es decir, disminuye su resistencia cuando aumenta la temperatura, y las PTC, que presentan una característica contraria, aumentan su temperatura a medida que también aumentan su resistencia a medida que también lo hace la temperatura. Las NTC son fundamentalmente los sensores más utilizados para medir temperatura, fundamentalmente temperatura ambiente en torno a los 0 a 50 grados centígrados, y presentan una respuesta de variación de su resistencia muy no lineal, con una forma que se puede aproximar a una exponencial como la mostrada en la figura, donde la resistencia R0 corresponde con la resistencia a 25 grados centígrados, B corresponde a la temperatura característica del material, que eso está en torno a 4000 grados Kelvin, y T sub 0 es la temperatura de referencia, que a diferencia de las termoresistencias no es 0 grados, sino es 25 grados centígrados debido a su origen semiconductor. Los termistores, si los comparamos con las termoresistencias, presentan una respuesta mucho más sensible. Podemos ver cómo hay una variación de resistencia mucho más grande para el mismo rango de temperaturas, pero sin embargo tenemos una respuesta muy no lineal. Además, las NTCs presentan una variación con una pendiente negativa, a diferencia de las PT100, que tenían un incremento de resistencia a medida que también lo hacía la temperatura, y fundamental, para no equivocarnos, ¿verdad?, cuando hacemos los ejercicios, están referenciados sus temperaturas siempre a grados Kelvin. En términos del funcionamiento de estos sensores, los termistores vamos a catalogar su comportamiento en dos zonas. Por un lado, la zona óhmica. La zona óhmica es aquella donde la proporción del incremento de corriente lleva aparejado un incremento proporcional en la tensión. Por lo tanto, hay una relación de resistencia constante entre tensión y corriente. No confundirnos en este punto con el hecho de que la resistencia cambia con la temperatura, ¿de acuerdo? Sino estamos mirando cómo, a medida que aumenta la corriente, la tensión que cae en la resistencia también lo hace. Y esa zona es en la que nosotros vamos a trabajar para utilizar el dispositivo como un sensor de temperatura, es decir, para bajos niveles de corriente de alimentación en el sensor, que minimicen el autocalentamiento y, por lo tanto, la distorsión de la medida de la temperatura en el entorno del sensor con el cual estamos trabajando. Sin embargo, las NTC se pueden utilizar como sensores, pero no de temperatura, utilizando otra zona de funcionamiento, que es la zona de autocalentamiento, es decir, aplicar más corriente de la necesaria, de tal manera que abandonamos la zona óhmica de funcionamiento y tenemos una zona donde, a medida que aumenta la corriente, disminuye la tensión, ¿de acuerdo? Esta zona se utiliza habitualmente para medir cualquier efecto físico que altere el ritmo de disipación de calor que está teniendo el sensor con el entorno. Evidentemente es una NTC. Las NTCs son resistencias. Al circular corriente disipan calor. Si metemos más corriente de la necesaria, disiparán bastante calor, y si tenemos en el entorno algún elemento que puede modificar esa pérdida de calor constante del sensor, lo podemos utilizar para medir esa variable. Por ejemplo, medir caudales, niveles, conductividades, etc. Por otro lado, las NTCs, ¿de acuerdo?, se pueden utilizar de otra manera diferente a lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo, en este caso, podemos utilizarlas
como temporizadores. Antiguamente los circuitos analógicos se utilizaban para accionar otros elementos dentro del circuito cuando se alcanzaba una cierta condición. La clave está en lo siguiente: si nos fijamos en el circuito de la izquierda, cuando cerramos el interruptor, empezará a circular corriente y habrá un incremento en la corriente que circula en el circuito y provocará un incremento en la temperatura hasta que se alcance un equilibrio. Esa dinámica necesaria para que, una vez aplicamos una determinada corriente en el circuito, se alcance una temperatura de equilibrio, nos va a servir para utilizar este dispositivo como temporizador. De tal manera que cuando hay un equilibrio térmico entre la cantidad de calor que pierde el sensor y el entorno, la potencia suministrada al entorno será constante y su valor tendrá la forma que aparece en la ecuación. Esa potencia será el producto del coeficiente de disipación térmica, que es una propiedad intrínseca del sensor, ¿de acuerdo? Es un valor intrínseco al sensor, y la diferencia de temperatura entre el sensor y el ambiente. Teniendo esto en cuenta, estos dispositivos van a tener una importancia diferente no solo como sensores de temperatura, sino como otros elementos dentro de los circuitos electrónicos que nos van a permitir poder utilizarlos en tareas de accionamiento o en tareas de protección. Sin embargo, como hemos visto, los sensores de temperatura basados en termistores NTCs presentan una respuesta muy no lineal. Hay procedimientos para minimizar esa linealidad o incluso linealizar nuestro sensor. Eliminamos la no linealidad mediante un circuito analógico de linealización. En este caso, uno de los más sencillos es poner una resistencia en serie con el termistor, alimentada a una cierta tensión conocida. Si nosotros evaluamos la tensión que cae en la resistencia de linealización que hemos colocado, podemos observar cómo la tensión a la salida presenta una zona muy lineal, donde la tensión cambia de forma muy lineal en un intervalo de temperaturas. Si nosotros seleccionamos ese rango, una temperatura central dentro de ese rango, podemos, mediante las ecuaciones que tenemos en la imagen, poder seleccionar un cierto valor de tensión y un cierto valor de resistencia, trabajando dentro de un rango de temperaturas, dentro de una temperatura central y con un termistor que tenga un determinado coeficiente de autocalentamiento. De esa manera podremos tener un circuito con una respuesta de tensión de salida lineal que mida temperatura, incluso usando una NTC, que es un dispositivo muy no lineal. Por otro lado, tenemos otro circuito de acondicionamiento posible, como es de linealización, en este caso, como es colocar una resistencia en paralelo. En este caso, si colocamos una resistencia en paralelo, vamos a obtener una resistencia equivalente que va a tener una variación de resistencia más pequeña en el intervalo de temperatura deseado, como se muestra en la figura. En ese rango de temperaturas tendremos un cambio de resistencia mucho más suave, mucho más parecido a una variación lineal. Esto nos va a permitir que, trabajando alrededor de una determinada temperatura, digamos, deseada, podemos seleccionar un valor de resistencia que nos permita obtener esa respuesta mucho más atenuada en cuanto al cambio de resistencia y, por lo tanto, mucho más lineal. Además, si seleccionamos un valor de corriente no muy elevado, podremos evitar el autocalentamiento y tener un circuito con una respuesta en la tensión de salida proporcional a la temperatura medida. Sin embargo, hemos visto hasta ahora solo cuestiones asociadas a las NTC, pero existen otros sensores basados en semiconductor, otros termistores que no son sensores de temperatura, como son las PTC. Como hemos visto antes, las PTCs tienen una característica particular, tienen un coeficiente de temperatura positivo, es decir, cuando aumenta la temperatura que miden, su resistencia también aumenta. Lo que ocurre es que estos sensores, a una determinada temperatura, tienen un incremento muy significativo de su valor resistivo, es decir, pueden funcionar como interruptores de temperatura. Y un interruptor de temperatura puede ser muy útil no en una aplicación de medir temperatura, sino, por ejemplo, para evitar sobretensiones en circuitos, para accionar circuitos de arranque motores o para suprimir arcos
en circuitos electrónicos como podrían ser interruptores. Por último, pero no con ello menos importante, vamos a recalcar otra vez las aplicaciones más habituales que podemos encontrar para las NTCs. Por un lado, para medir temperatura en el entorno y, por lo tanto, aplicaciones de medida de temperatura. Y por el otro, utilizando la zona de autocalentamiento del sensor, con medidas de caudal, medidas de nivel, medidas de vacío, de composición de gases, o así como para generar retardos o evitar sobretensiones o proteger circuitos. En las figuras que tenéis en la derecha podemos ver 3 casos concretos de aplicación. Por un lado, tenemos para medir temperatura en un circuito donde necesitamos controlar el valor de la temperatura del entorno. Podemos utilizarlo como un sistema para medir nivel, ya que la manera o la tasa de pérdida de calor que va a tener la NTC cuando esté trabajando en autocalentamiento no será igual cuando está rodeado por aire que cuando está rodeado por agua. Evidentemente, cuando esté rodeado por agua perderá mucho más calor, su tensión caerá y evidentemente la corriente que circula en el circuito también cambiará de tal manera que podremos detectar que hemos alcanzado el nivel. Y por último también un circuito de control térmico donde accionaremos un relé, en este caso cuando se alcance una determinada temperatura. Por lo tanto, los termistores, a pesar de ser muy no lineales, a pesar de tener una respuesta que quizás no sea tan sencillo de trabajar en el sentido analógico, son unos de los sensores más utilizados en aplicaciones relacionadas con medida de temperatura en placas de circuito impreso y por lo tanto serán ampliamente utilizados y los encontraremos en múltiples sistemas. Muchas gracias.